Bueno, seguimos en Séptima Noche, en Celta TV, incorporando a una nueva invitada, que es quien va a hacer prensa en este programa de capacitación que se va a generar en desarrollo desde este año y se va a extender hasta 2019. Es la destacada periodista Andrea Edgar, a quien mucho le agradecemos estar en la mesa. ¿Cómo estás? Bueno, yo también soy agradecida de esta posibilidad, Héctor. ¿Qué tal? Bien, Andrea, antes de ir un poco a este tema que vos conocés mucho y que es un poco lo que nos convoca con Agustín, promocionar un gran esfuerzo que están ustedes generando. Yo te había dicho que iba a hacer una pregunta un poco incómoda, pero que tiene que ver mucho con la sociedad, con la realidad y que a mí me molesta bastante. Cuando ves los cartelitos en los vehículos que dicen discapacitado, sí, y vos te das cuenta que el que baja no es ningún discapacitado, aparentemente. Cuando vas a un supermercado y hay lugares para las embarazadas y bajan hombres, sí, o para discapacitados. Sí. Actitudes. Exactamente. Sí, yo me siento mal, ustedes mucho peor. Sí, en realidad me parece... derechos constituidos, sí, ganados, ¿no? Sí, ganados y que ha costado mucho ganar, sobre todo. Claro. Pero por eso creo que un poco es el espíritu de este programa de capacitación continua. Cuando la gente empieza a tomar contacto con la información, las actitudes también cambian. Porque muchas veces estas actitudes que nosotros vemos cotidianamente, salvo en algunos pequeños casos donde por ahí se pueden aprovechar algunas ventajas, entre comillas, y algunos lo hacen inescrupulosamente, la mayor parte de la gente creo que actúa por desconocimiento respecto a estos temas. Y vos fíjate que por esa razón muchas veces fracasan incluso las políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables, porque se generan detrás de un escritorio donde el contacto con el grupo al que van destinadas no existe. Entonces me parece que la formación y la información en este aspecto son fundamentales. Y es un poco, después de muchos años de trabajo con Agustín y con otros miembros del grupo, con otros padres, hermanos, amigos, en fin, que hemos ido reuniéndonos a lo largo de todos estos años, lo que hemos encontrado ha sido eso, básicamente falta de información y falta de recursos formados para atender problemáticas que tienen una dinámica muy compleja. Pues fíjate que ahora estamos discutiendo qué pasa con nuestros pibes en Claromecó, por qué se emborrachan o por qué el Estado no los puede controlar o qué pasa con los padres, bueno. Ese tipo de cuestiones que a veces irrumpen en la dinámica social llegan mucho antes que las posibilidades de respuesta que tiene el Estado o que tienen las organizaciones para crear una política que las contenga o que las oriente o que haga lo que tiene que hacer para que esto no se convierta en un problema o en un riesgo. Con la discapacidad pasa lo mismo, tiene una dinámica particular en el sentido de que cuando nosotros pensamos en una discapacidad, habitualmente lo que hace la gente que no tiene información al respecto o que no tiene formación es pensar o en la rampa o en las dificultades visuales o en el baño y la verdad es que tenemos una gran cantidad, una gran diversidad sobre todo de problemáticas de las personas con discapacidad, entre las cuales está algo tan cotidiano, por ejemplo, como la gran siniestralidad vial que tenemos, que genera una enorme cantidad de personas con discapacidad a partir de accidentes, a partir de... Bueno, todas estas problemáticas que tienen, exactamente, que tienen esta dinámica tan particular, exigen del Estado y de las organizaciones de la vida civil una respuesta que aparece como extemporánea, que aparece como difícil, digamos, que no sabemos muy bien qué hacer. Lo primero que hay que hacer es formarse. Lo que nosotros hemos observado a lo largo de estos años es esa necesidad, la de formación. Bien, posiblemente estén en el mejor momento, o sea, han venido trabajando mucho, han cruzado muchas barreras, han saltado muchos vallos, muchos vados, sin ninguna duda. En fin, y esto posiblemente el cenit de tanto trabajo, tanta tarea, porque esto es una cosa muy importante, ¿no? Sí, es una cosa muy importante, pero más que una culminación es un principio. No, claro, sí, de alguna forma. Es un cenit transitorio. Tenemos un proyecto grande que es el modelo integral de atención a la discapacidad, y esto es una partecita de todo. Claro. Pero esto va a generar una concientización muy importante. Sí, yo creo que va a generar conciencia y va a generar esos recursos formados que nosotros pretendemos que existan, que esperamos que existan, que deseamos que existan,
para atender ese modelo integral, para formar parte de ese modelo integral de atención a la discapacidad que nosotros pretendemos desde que empezamos a reunirnos. Hablábamos con Agustín levemente de todo esto, porque hablábamos un poco del tema de discapacidad en general, que fue muy rico, muy interesante. Ahora vamos al curso, desde el ABC, digamos, desde el comienzo. Bueno, el curso está previsto, se llama Discapacidad, Familia, Estado y Sociedad, porque son justamente todos los estamentos que están atravesados por esta temática. Durante muchos años vos pensás que la discapacidad ha permanecido como en una suerte de aislamiento, digamos, ¿no? Y bueno, sus posibilidades de vincularse tanto con el Estado, que es el que genera las políticas públicas, como con la sociedad, por la existencia de todas estas barreras, se ha visto siempre como en dificultades, ¿no? Una de las primeras cuestiones sobre las que nos parece interesante ahondar, sobre todo porque estamos además atravesando una coyuntura política compleja respecto de estas cuestiones, con algunas pérdidas de beneficios y de derechos, es la discapacidad y derechos, que es lo que forma parte de nuestro primer módulo. Pero esto, como decíamos recién, es apenas un camino de inicio, porque tenemos previsto una serie de módulos que van a continuar durante el año 2019 y que están pensados justamente desde todas estas cuestiones que son transversales a la discapacidad, que tienen que ver con sus vínculos con todo cuanto existe, digamos, porque estamos hablando de personas, ¿no? Sí. Así que bueno, y lo hemos organizado de manera tal que pongamos un recurso que está hoy básicamente al alcance de todo el mundo, como es la informática, como es la web, como es la posibilidad de capacitarse de modo virtual, y al mismo tiempo también hemos pensado en un encuentro por cada módulo que sea motivador, digamos, que sea generador de nuevos debates, de nuevas posiciones, de nuevas miradas sobre el tema, que en el caso de este módulo, que está durando 4 semanas y comenzando el 16 de octubre, va a ser el 26 de octubre con la presencia de alguien que para nosotros ha sido un referente muy importante, porque de hecho lo es a nivel nacional, que es el licenciado Hugo Fiamberti. Hay muchas cuestiones muy importantes de este curso, tiene que ver con que se trata de una actividad gratuita, tiene que ver con que se trata de una actividad que es accesible para todos los que tengan interés en esta temática, docentes, profesionales de la salud, profesionales del trabajo social, dirigentes políticos, dirigentes institucionales, porque no se puede, digamos, crear una política pública sin conocer, volvemos al principio, hacia quiénes está destinada y cuáles son las necesidades de ese sector. Yo creo que hay buena voluntad en incluir en la agenda de las organizaciones y en la agenda política estos temas, pero no se puede hacer de manera improvisada. Así que esto es lo que me parece como más interesante. ¿Qué van a contar con el aporte de Eduardo Coquet? Eduardo Coquet es un especialista en e-learning, que es justamente una de las cuestiones más interesantes que tiene esto, claro, ¿no? Es decir, un profesional de primer nivel y la posibilidad de que además el e-learning es el aprendizaje del momento, digamos. Estás en tu casa, estás en tu oficina, estás en cualquier lugar donde tengas el tiempo de acercarte. Está haciendo un trabajo de un nivel muy interesante, está alentando la participación de gente interesada en el tema, que ya está debatiendo en los foros, que ya está aportando información, que me parece muy importante. Sí, por eso decía, es un paso adelante significativo. Sí, muy significativo, sobre todo porque además se inscribe en una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es que cada vez se está valorando más también, y por eso nosotros nos acercamos a Cresta, que no es nuevo nuestro acercamiento a Cresta, porque en realidad venimos trabajando con Cresta en otras propuestas desde hace muchos años, pero entendemos que también hay un camino de revalorización y de consolidación de todo lo que tiene que ver con el mundo académico en Tres Arroyos, que nos parece muy importante. El tema de que se haya podido cursar la carrera de psicología también aquí, que se esté pensando ahora también para el año que viene en la formación de paramédicos, de personas que van a intervenir en situaciones de emergencia. Creo que todo eso se inscribe en la posibilidad de formar profesionales en Tres Arroyos
que apunten a nuevos paradigmas en la atención de cuestiones. Nosotros insistimos mucho en que no debe tomarse de manera excluyente a la discapacidad como una cuestión de salud, pero también es verdad que se requieren para lo emergente en ese aspecto profesionales calificados que hoy se está apuntando a formar en Tres Arroyos, y me parece muy importante que nosotros también podamos hacer nuestro aporte en este aspecto. Los tutores van a ser locales, lo que le da un valor agregado interesante, ¿no? Los tutores son todos tresarrollenses, son devenidos de distintas organizaciones también, personas formadas aquí, que trabajan aquí en el ámbito educativo también. Y bueno, y eso también es muy interesante, Héctor, porque además esto se construye en el territorio. Es decir, nosotros no estamos tampoco creando un campus virtual para hablar de cuestiones abstractas. Estamos planteándole a la gente la necesidad de formarse para trabajar con nuestras personas con discapacidad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nosotros mismos, con quienes están aquí interesados en hacer algo por esta temática, así que eso también es muy importante. Hablando de las cuestiones abstractas, en la vereda de enfrente están las cuestiones materiales. Materiales, sí, que bueno, siempre son un recurso crítico y ahora probablemente más que nunca. Así que bueno, con este tema nosotros es interesante, muchas gracias, es interesante que sepan que esto también es muy oportuno señalarlo. Hay una gran cantidad de normativa que vincula al mundo de la discapacidad con el mundo del trabajo y de las empresas, que no siempre se conoce, que no siempre se aprovecha en el mejor de los sentidos, y que también es importante que se difunda, ¿no? Más allá de que nosotros vamos a ir seguramente a pedirles algo, a pedirles apoyo a los empresarios, también vamos a ir a ofrecerles otra forma de mirar a sus recursos humanos y otra forma de captar recursos formados para sus propias empresas o para nuevos proyectos o para lo que sea. Así que creo que también es interesante que nos acompañen. ¿Hay muchos discapacitados trabajando en Tres Arroyos? No, lamentablemente no. Ese es un tema, ¿no? Lamentablemente no. La inclusión. Sí, lamentablemente no. Pero bueno, ese es un desafío interesante. Claro, esto posiblemente contribuirá para que... No, seguramente cuando hablamos de trabajo, de todo lo que sea trabajar, significa también tener personas especializadas en eso, de tal manera que hay que formar a la persona para el trabajo. Claro. Y hay que también formar al empresario para el trabajo con personas con discapacidad. Sí. Eso no se construye por obra, digamos, mágica. Eso hay que capacitarlo y formarlo y darle los elementos necesarios para hacerlo. Por eso no solamente vamos a ir a tirar la manga, sino que también vamos a ir a ofrecer algo nuevo, una nueva mirada respecto de esta temática que les puede ser muy útil a los empresarios también, porque seguramente entre los contenidos en algún momento incluiremos lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. E insisto con esto, hay normativa que es muy interesante conocer y aprovechar respecto de este tema, ¿no? Bien, y en el día a día seguramente lo irán desarrollando por otros medios periodísticos, como para que esto se haga la idea presente en la gente y que sepan que es abierto para todos, claro, que no hay que tener ningún tipo de especialización para aprenderlo, que tienen cupos limitados también y que es gratuito. Sí, que es gratuito y que además tiene entrega de certificados, que esto es muy importante para aquellos que quieren complementar sus acreditaciones con este tipo de contenidos, ¿no? Correcto. Se nos fue el tiempo. Te agradezco mucho que te hayas sumado, has dejado tus cosas un poquito para venir. Con el ingeniero hemos ampliado mucho sobre este tema. Además tuvimos la virtud de hacerlo callar un rato. Eso es casi milagroso, casi milagroso. Te deseo lo mejor, muchas gracias. Nos sacamos humo cuando nos juntamos. Me imagino. Bueno, este es ha sido un programa especial, porque normalmente en este espacio hablamos de vidas, de gentes, construimos biografías, formas de pensar, de ser, de desarrollarse en la vida justamente, y hoy se lo dedicamos a otro tipo de cosas que es muy importante, sobre todo para sostener una labor de años que vienen desarrollando estos amigos junto a otros y que van a encontrar, como decíamos, cenit transitorio, pero que va a marcar evidentemente, como en aquella oportunidad decíamos de los murciélagos, una concientización sobre lo que es la discapacidad en la sociedad de hoy.
Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana en otra edición de Séptima Noche. Gracias a Andrés Berniano por la dirección, a Ariel Wolfram por las cámaras, a Gonzalo Tomás por la operación técnica, a Gabriel Sandoval y a la gente de La Perla por estos ricos cafés y este hermoso escenario que tenemos.